Tomen asiento y vamos a tener una lectura de la palabra de Dios en un solo versículo en el libro de Proverbios, en el capítulo 14, versículo 30. Proverbios 14, versículo 30, en la página 675 del Antiguo Testamento. Y dice así: el corazón apacible es vida de las carnes, mas la envidia, pudrimiento de huesos. Lo leemos de vuelta. El corazón apacible es vida de las carnes, mas la envidia, pudrimientos de huesos. El versículo, por ahora el único. Vamos a cantar otro himno, que es el número 46, y luego inmediatamente le damos lugar a nuestro hermano Fernando. Bien, vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte las gracias por este día que nos pudimos acercar desde la mañana a tu casa, por la palabra que tú nos has impartido. Gracias, Señor, por que tu palabra es viva y es eficaz y también tiene vigencia, Señor, en este tiempo para cada uno de nosotros, para entender, para comprender, ya que nos declara lo que somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Te damos gracias, Señor, también por la presencia de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Te damos gracias por la comunión entre los hermanos y porque podemos compartir estos momentos fraternales escuchando tu palabra. Así, Señor, te rogamos que nos bendigas. Te pido también, Señor, por mi parte, el perdón de mis pecados, tu asistencia y tu guía. En el nombre del Señor Jesús, amén. Bien, vamos a tener una lectura en el libro del profeta Ezequiel y vamos a leer en el capítulo 37, en la página 873. El profeta Ezequiel, capítulo 37, y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Y la mano de Jehová fue sobre mí, y sacóme en espíritu de Jehová, y púsome en medio de un campo que estaba lleno de huesos, e hízome pasar cerca de ellos por todo alrededor, y aquí que eran muy muchos sobre las del campo, y por cierto secos en gran manera. Hasta aquí, y vamos a empezar a comentar esto. La mano de Jehová, la mano de Dios, la mano que obró prodigios y maravillas con el pueblo de Israel, la mano que es una mano operante, que obra, activa, y que abundan textos bíblicos para poder demostrar cómo el Señor con brazo fuerte sacó a su pueblo, y aún cómo todo el día está su mano, sus brazos extendidos hacia la humanidad, y cómo procura buscarle, salvarle. Y también están las manos de nuestro Salvador, que traban de aquellos que se están hundiendo, aquellas manos que guían, que tocan, vendan, y también en la cual están sus hijos, y que nadie las puede arrebatar de las manos del Padre, ni tampoco de la mano del Señor Jesús, y esa es una preciosa promesa. Pero el Espíritu del Señor habló aquí, como dice el título de arriba, en visión al profeta Ezequiel, y lo sacó de un lugar. Y al hablar de visión tenemos que decir que su cuerpo quizá quedó en un lugar y en espíritu fue llevado, y lo pone en un lugar
nada grato. Si pensamos en el campo, muchos pueden ir de vacaciones al campo, porque ahí uno deja de ver edificios, colectivos, ruidos, gente corriendo, apurada, el trajín. Y cuando uno toma el auto, muchas veces los que pueden y agarra un poco de ruta ya puede ver los plantíos, los campos llenos de girasoles, de trigo. Y la verdad que es un paisaje hermoso, el atardecer, el amanecer, los animalitos. Cuando uno va para Necochea puede observar eso, cuando toma un poco de ruta nomás, ¿no? Y el Señor decía, reparad los lirios del campo, que están ahí. Y hoy se nombró un poquito, pero en este caso, el profeta iba a ser llevado al campo, y este campo, dice el versículo 1, estaba lleno ¿de qué? De huesos. Huesos. Y estos huesos hablan y nos dan a entender que en algún momento tuvieron vida, ¿no? Porque el profeta ve huesos, pero si nos ponemos a pensar, fue gente que en su momento tuvo un alma, un espíritu y anduvo. Este campo estaba lleno, no un poquito, estaba lleno de huesos. Y como se hace, ¿no?, en este tiempo para poder ver las cosas más detenidamente, lo podemos hacer con el celular, que ampliamos y acercamos la óptica, el aumento, para ver las cosas más detenidamente, ¿no? Algunos que son curiosos miran a veces muchos detalles que otros que no le importan pasan desapercibidos, pero digo, como también el Señor tenía propósitos de acercar al profeta, y dice el versículo 2, que le hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. No solamente ver las montañas llenas, que estaba el campo, sino que lo bajó y pasó bien cerca. Y he aquí que eran muy muchos. Es la primera cosa que Ezequiel puede observar. Muy muchos, no solamente muchos. Y la segunda característica que tiene acá, por cierto, secos en gran manera. Y entonces vemos todo un panorama en primera instancia totalmente desolador. Y vemos acá como el reinado del mal por el príncipe de la potestad de las tinieblas, que es Satanás, metiendo el pecado en el hombre, y el pecado, el hombre desobedeciendo a Dios, conllevó a este desenlace tan triste, la muerte. Todo ser humano o todo ser viviente tiene un proceso biológico, creo que es este, que nace, que crece, que se reproduce y muere. Y más allá están los huesos. Y entonces, estas características nos muestran la humanidad, caída y perdida. Y entonces el versículo 3 dice, y díjome Jehová, que lo había sacado, que lo puso y que lo hizo pasar, Hijo del hombre. ¿Cuál es la pregunta? A ver, ¿vivirán estos huesos?
qué pregunta. Realmente es una pregunta que, si bien pasó en esta visión y quedó escrita, todo cristiano evangélico, o que se precie serlo genuinamente, tiene que vivir con esta pregunta para poder responder después de alguna manera. Y vamos a ver luego por qué tiene que vivir con esta pregunta, porque no solamente nosotros somos salvados por gracia y por fe en la obra del Señor Jesucristo cuando creímos, sino que después el Señor nos da la comisión de ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y esta pregunta nos puede servir y ayudar para no perder la fe y la esperanza en lo que Dios puede obrar, en lo que Dios puede efectuar. Y entonces acá el profeta contesta y dice, pobre profeta, ¿no?, que le hizo esta pregunta. Y dice, yo me imaginaba en sinceridad, Señor Jehová, tú lo sabes. Muchas veces nosotros hay situaciones que no sabemos, pero hacemos bien en consultar a la palabra del Señor. Hay situaciones en las cuales nos desbordan, pero reconocer que no sabemos es bueno, y reconocer que sabe Dios es mejor. Porque cuando sucede algún suceso tempestivo, o como se decía en la reunión anterior, ¿cuál era la palabra? Turbulencias. Saber que el Señor lo sabe, y que yo no lo sé, pero el Señor lo sabe, ¿por qué permite? Y nosotros, porque tenemos la palabra ya escrita, tenemos la posibilidad de poder contestar. Y hay mucha gente afuera de este recinto que no sabe muchas cosas que nosotros sabemos. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad. Cuando el profeta está aquí y ve todo esto, es una gran prueba de fe. Pero lo cierto es que continuando, yo sé que acá hay muchos que ya saben la historia, pero como hay gente nueva también, o jovencitos o niños, quería ir leyendo, desglosando, para que vamos viendo todos juntos cómo se va dando este relato, ¿no? Y díjome entonces, profetiza sobre estos huesos. Quiere decir que hable y que les diga, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Profetizar lo ha de hacer una persona, un instrumento de Dios. Poder hablar. Así ha dicho el Señor Jehová, que es lo que tenía que decir, ¿no? A estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y al respecto pensaba cuando Juan el Bautista se confrontó con los judíos de aquel entonces, y ellos se justificaban diciendo, a Abraham tenemos por padre, pero Juan el Bautista le dijo que puede Dios despertar hijos a Abraham, ¿aún de qué? De estas piedras, dando a entender los corazones duros
que no creen, al oír la palabra de Dios, pueden enternecerse. Y también huesos secos, al escuchar palabra de Dios, pueden vivir. Y dice la palabra, ¿no? He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Porque, como bien nos dice Santiago en su carta, así como el cuerpo sin espíritu es muerto. Y acá tenemos muertos que no tienen espíritu y que al escuchar la palabra han de vivir. Y pondré nervios sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Es notable también considerar cómo Dios hace las cosas, y no sé en qué año se escribió este libro. Sé que es mucho tiempo antes que el Señor Jesús viniese a este mundo, pero lo cierto es que cuando uno estudia un poquito de los libros humanos, dan a entender que primeramente se desarrolla el sistema nervioso. Cuando se empieza a gestar el embrión, es todo nervio. El cerebro se gesta primero, después se empieza a dividir en sistema nervioso central y el periférico, que es la médula espinal, y después los nervios. Y después todo membrana, y esas membranas van tomando especificaciones de músculos y de tendones, y por último se osifican las membranas y forman los huesos, largos y cortos, pero se amolda todo al sistema nervioso. Y al respecto, como Dios, ya están los huesos acá, y hace subir primero los nervios, y hace poner carne, y después los cubre de piel. Pero falta el espíritu. Y dice, pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado. Cuando el Señor da órdenes, ¿no? Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor. Y los huesos se llegaron cada uno a su hueso. Qué bárbaro, ¿no? Como eran muchos en gran manera. Dice, y por este efecto que Dios solamente puede hacer, se llegó hueso con hueso. Se articuló. Y nosotros tenemos en el cuerpo alrededor de 203 a 206 huesos. Y esto habrá sido algo que al leerlo ya detenidamente nos tiene que asombrar e impactar, para que sepamos que Dios es Jehová y que Él lo puede hacer. También nos da preciosa enseñanza de cómo va a ser la resurrección. En un abrir de ojos que dura aproximadamente entre 2 a 4 milisegundos. Y la comparación que escuché la vez pasada al respecto de las bolsas que tienen los autos para proteger el impacto cuando chocan, ¿cómo se llaman? Airbag, ¿no? Bueno, esa fracción de segundo, 2 a 4 milisegundos, es, y el que lo comentaba decía, es un abrir de ojos. En ese tiempo tan breve se va a producir la resurrección, con el mismo poder y virtud, como Dios le muestra acá al profeta. Para que nosotros podamos creer estas cosas, está escrito esto acá, para que podamos comprender un poco
un poquito nomás, ¿no? Lo que aquel día va a suceder. Y algunos, como nos dice Apocalipsis, la muerte, la mar dio sus muertos, y así. Pero continuemos, porque tenemos que aplicarlo luego a este tiempo. Y miré en el versículo 8, y he aquí nervios sobre ellos. Nervios son, si nos ponemos a pensar, no es que estoy nervioso, sino que son como cablecitos que van por el cuerpo y cuando se pincha alguno produce el nervio ciático, el dolor, o acá en la muñeca, por algún otro nervio que se duele, se va a sentir. Y los nervios que el Señor pone, y luego pone carne, y luego piel. Mas no había en ellos espíritu. Acá viene una parte también importante, ¿no? Y díjome en el versículo 9, profetiza al espíritu, profetiza, hijo del hombre, y di al espíritu, así ha dicho el Señor Jehová. Espíritu, con mayúscula ahora, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y el poder que tiene esta palabra profetizar. Si nosotros dejamos acá un señalador y buscamos en Timoteo, por ejemplo, y buscamos en el capítulo número 2 Timoteo 3, un versículo conocido. El versículo número 15. Y dice así, tiene todo un contexto, pero miremos lo que puede hacer la palabra y cómo se puede aplicar perfectamente, porque tiene la virtud y esa virtud viene de Dios, y que desde la niñez ha sabido ¿qué cosa? Las Sagradas Escrituras. Y hay un punto de partida que es la niñez, cuando se le enseña a los niños a repetir versículos como se hace acá con el pizarroncito, y toda esa información que vamos o que fuimos incorporando es palabra de Dios, que queda guardada y que uno la puede saber a las Sagradas Escrituras, ¿no? Y hay casos que son muy rápidos en los cuales se aprende la palabra, se aprende las doctrinas, los tiempos, la escatología se llama, ¿no? Hay otros que son más lentos, puede ser los alumnos, o yo mismo me puedo poner de ejemplo. Hay cosas que fueron más rápidas y hay cosas que son mucho más lentas. Todos tenemos un tiempo de proceso, de poder asimilar y entender. Pero desde la niñez, lo que se siembra, que se instruye, ha de quedar. Y saber las Sagradas Escrituras para después poder ser sabio. Una sabiduría que no es la sabiduría humana, es una sabiduría que es de Dios y que es espiritual. Esa sabiduría que se adquiere con el temor a Dios, el temor reverente. Y esa sabiduría que ama y que es un corazón apacible. Es un corazón que va a dar vida a las carnes. Es un corazón
que se especializa no solamente en sumar información desde la niñez, sino que después puede ser sabio para la salud. Tiene un fin. Y cuando dice para la salud, hay 3 palabras que siempre nombramos, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Sí? Perfecto. Digo que siempre nombramos porque nos enseñaron. Cuando dice, y en ningún otro hay salud, también se refiere, en ningún otro hay salvación, en ningún otro hay santidad y en ningún otro hay sanidad. Porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el que podamos ser salvos. Y las Sagradas Escrituras apuntan todas sus páginas al Redentor, al Salvador, a Cristo Jesús. Entonces, si desde la niñez comprendo eso, puedo ser sabio, me pueden hacer sabio para la salud, para la salvación, que es muy importante lo que sigue, por la fe. Salvación por la fe, que es en Cristo Jesús, solamente. Por eso, profetizar en este tiempo no es ir y hablar en el cementerio, porque no va a resucitar ningún muerto. Pero sí hablar del Evangelio, predicarlo a los que están vivos, con esta sabiduría y teniendo la Escritura, poder comprenderla, y lleva un tiempo de proceso, de madurez, en la cual el Espíritu nos debe ayudar. Y al respecto pensaba, ¿no? Porque el otro día, usando el GPS, que se pone esa vocecita que te dice siga derecho y doble a la esquina, dentro de 500 metros doble, y qué cómodo que es, ¿no? Y en 200 metros está su lugar de destino. Algunos se cansan y lo apagan, pero yo le decía a los hermanos, qué lindo sería poder, cuando uno está dando una palabra, que el Espíritu nos guíe así. Seguí con ese versículo, porque si no te vas a ir por las ramas y si no vas a perder el enfoque que tenés que dar o el mensaje que pierda gravedad. ¿Y cuánta oración se requiere para que ese conocimiento que tenemos de las Sagradas Escrituras y esa sabiduría que pueden hacernos sabios pueda ser aplicado para salvación, que es por la fe, ¿no? Y ahí no desviarme y poder trazar correctamente el camino de verdad. Porque es por la fe. El profeta tenía que profetizar y nosotros tenemos que predicar la palabra del Señor a tiempo y fuera de tiempo. Y realmente la palabra del Señor ha de producir efectos cuando es así, porque es por la fe que es en Cristo Jesús, ¿no? Presentar al Salvador, como lo señaló Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y salud también significa estado en el que el ser vivo ejerce sus funciones naturales en perfecta armonía. También es buen estado físico o moral de un ser orgánico. Y en el ambiente cristiano es salvación después de la muerte. Eso dice el diccionario común. Pero qué lindo, ¿no? Poder obtener una salud que es en Cristo Jesús y que me da una vida.
Y si seguimos acá buscando en Ezequiel, también vemos que al parte de profetizar, dice que el Espíritu, con mayúscula de Dios, viene y sopla. Y me hizo acordar al Señor Jesús cuando dijo, y como hubo dicho esto, sopló y díjoles, tomad el Espíritu Santo. Una etapa de transición en la cual todavía no estaba formada la iglesia. Y el Señor se acerca a sus discípulos y sopla y les da el Espíritu Santo. Y nosotros ahora, por la palabra, entendemos que el Espíritu Santo viene cuando una persona se reconoce pecadora y se arrepiente de sus pecados y deposita su fe en el Señor Jesús para la salud que es por la fe en Cristo Jesús. Y ese momento es en el cual, como se leyó en la cena, se recibe al Espíritu Santo. Porque dice la palabra, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y después recibiréis el don del Espíritu Santo. Y el Espíritu, si lo leemos también en San Juan, capítulo 3, nos dice la palabra en el capítulo 3, versículo 8, se representa con esto que no vemos ni de dónde viene ni a dónde va, que es el viento. Y dice así, el viento de donde quiere sopla y oye su sonido, ¿verdad? Cuando escuchamos en los árboles que se mueve o las turbulencias, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es ¿qué? Nacido del Espíritu. Entonces, al respecto pensaba, queridos, qué privilegio que tenemos de a través de la palabra de Dios poder ser portadores de palabras de vida y poder profetizar o predicar lo que la palabra de Dios enseña, con el fin de que las almas puedan alcanzar salud, salvación, para que puedan nacer otra vez. Porque ese campo de huesos secos es la humanidad, sin Cristo y sin Dios en este mundo. Pero Dios no se olvidó de lo que hizo y quiere darle más y mejores cosas, ¿no? La salvación y la vida eterna. Y entonces vemos cómo, si volvemos a Ezequiel ahora, ¿no? Profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos. ¿Qué debemos predicar nosotros según nos dice Hechos, capítulo 20, versículo 21? ¿Arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo? Y está muy lindo lo que dijo el pastor Marco. Son palabras concisas, pero que deben pinchar el corazón, compungir. No a la ligera, sí, me arrepiento de mis pecados y creo en el Señor Jesucristo. Debe producir un dolor fuerte en el corazón, porque hemos ofendido a Dios y hemos pecado. Pero también me debo arrepentir y clamar por el Salvador. Y entonces se produce que el pecador
es engendrado del Espíritu Santo, una nueva criatura. Porque cuando profetizó el profeta, entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Es esa vida que el Señor nos da, como leíamos esta mañana en Efesios, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y nos dio Dios vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por la palabra que una vez escuchamos. Por eso estos huesos tenían que oír palabra de Jehová. Y nosotros tenemos que oír palabra de Dios a través del Señor Jesucristo. Y dar esa palabra también a los que lo necesitan. Y acá viene la explicación. Versículo 11. Díjome luego, hijo del hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Todos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo talados. Y son cosas tres puntualmente que procura toda persona contraria a la palabra demostrar y perder. Porque si bien ellos habían recibido la palabra por disposición de ángeles, si bien ellos habían recibido los mandamientos, se sentían así, huesos secos. Y Dios tiene que mostrar al profeta en visión de este ejército lo que pasaba con el pueblo de Israel. Ellos decían así, se sentían secos, sin vida. ¿Y cuántas veces nosotros nos podemos sentir también así, a pesar de tener tantos privilegios y beneficios, como dice el Salmo, creo que el 103? Y los perdemos de vista. Y no tenemos ánimo, no tenemos fuerzas. Y lo peor es cuando perece la esperanza. Pereció nuestra esperanza. Cosa que la palabra de Dios nos enseña. Y nosotros nos gloriamos en la esperanza. Y la esperanza no avergüenza. ¿Y cuántas veces nos vamos de la iglesia y nuestra esperanza empieza a perecer porque nos empezamos a apagar? Y todo lo que en un principio creía, ahora no lo veo así. El salmista decía en el Salmo 32, ¿no? Mientras callé, envejeciéronse mis huesos. Y mi verdor, que era algo verde, se volvió en sequedad de verano, de estío. No que perdamos la salvación, pero sí podemos experimentar esto que le pasó al pueblo de Israel. Pereció nuestra esperanza. Y dice la palabra, y el que tiene esta esperanza en el Señor, ¿qué pasa? Se purifica. Cuando venimos a la casa del Señor a escuchar palabra que el Señor nos da por boca de corazones. El corazón como decía el proverbio, apacible, corazón que experimentaron la paz del Señor, el corazón del Señor mismo, apacible, es vida de carnes y va a mantener en vida la esperanza que necesitamos para estar en este mundo, con el cual si pasamos de cerca,
vamos a ver la gran necesidad. Y cómo el diablo logró, ¿no?, a través de la envidia, el pudrimiento de los huesos. Pero el Señor quiere dar vida, y vida en abundancia. Y la palabra que Él nos da son espíritu y son vida. Cuando nos examinamos, cuando nos sentimos mal por pecar, está la posibilidad de la limpieza, del perdón y de volver a empezar. Y que nos ayude el Señor a no volver a cometer los pecados. Y perder la esperanza nos hace también no hablar del Señor. Y esto vino a colación porque la otra vez en el geriátrico tuvimos que hablar de la resurrección de la hija de Jairo. Y trasladaba, ¿no?, saber las Sagradas Escrituras, y le pedía al Señor humildad para poder hablar, no desde una posición, sino que pueda ser el Espíritu el que dé vida. Y como el Señor levantó de los muertos a esa niña, y como el Señor también se levantó, poder predicarlo, cosa que a los apóstoles ya les costaba. Y si a los apóstoles les costaba, ¿cuánto más a nosotros? Porque dice la palabra que los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran ¿qué? Con gran esfuerzo. Y gran gracia era en todos ellos. Queridos, el pecado causó estragos, los causó. El diablo vino para hurtar, matar y destruir. Vino. Pero el Señor viene para dar vida, y vida en abundancia. ¿Cómo lo va a hacer? Cuando escuche la palabra. Cuando yo pueda comprender espiritualmente el mensaje y el lenguaje del Señor, ha de producir vida, y mi esperanza no ha de perecer, y menos tampoco pensar que vamos a ser talados del todo, la tala indiscriminada, ¿no? Al contrario, volver a tomar fuerza del Señor y no pensar que está todo talado, sino al contrario, la esperanza no avergüenza, porque el Espíritu de Dios o el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho el Señor Jehová: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abriere vuestros sepulcros, y os sacare de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy Jehová. Hablé y lo hice, dice Jehová. Y para terminar, vamos a leer en 2 Timoteo también otro versículo. En la página 238. Segunda Timoteo 1:10. Mas ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, que tanto hablamos de Él, ¿no?, que murió en la cruz, pero que ahí, ¿qué dice? El cual quitó la muerte, ¿no? Por eso dijo: oh muerte, yo seré tu muerte, y abre los sepulcros.
Quitó la muerte como algo que no está más. Y sacó a la luz la vida, la que necesito y la que necesitamos, la vida en abundancia y la vida eterna, la vida en abundancia para este mundo y la vida eterna cuando parta de aquí, y la inmortalidad. ¿Por qué cosa? Por el Evangelio. Tremendo. Y qué chiquito que me siento porque es una palabra que hay que creerla, y hay que humillarse y hay que encomendarse en las manos del Señor, y que sea el Espíritu siempre que nos guíe a esta verdad, para poder no ser talados, no perder la esperanza y que no se sequen nuestros huesos, ¿no? La palabra es la que da vida. Y si hay alguno acá que todavía no tiene esta esperanza de que un día va a resucitar, o que desea tener vida en abundancia en este mundo, que reciba a Cristo en su corazón. Porque al recibir a Cristo en su corazón, viene a morar en él el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es nuestras arras, de nuestra herencia, nuestra garantía. Nos va a guiar, nos va a ayudar. Y vamos a poder entrar al cielo, ¿no? Cuántas figuras, cuántas cosas, los huesos, el campo, el viento, el soplar, el escuchar, el predicar. Y Dios lo hace. ¿Lo hará también con nosotros en este tiempo? Analicemos, reflexionemos, pensemos. Si sabemos las Escrituras desde la niñez, nos pueden hacer sabios, para que podamos dar la salud, la salvación a otros también, por la fe que es en Cristo Jesús. Y no movernos de ahí, por la fe que es en Cristo Jesús. En ningún otro hay salud. Y arrepentirnos de nuestros pecados. Si hay alguno que quiere recibir a Jesús, que esté acá o que esté escuchando, que lo haga, que no pierda el tiempo, que le abra su corazón y pueda ver en Cristo el único que puede brindar la salud y hacerle vivificar. Ríos de agua viva correrán del vientre de aquel que cree en Cristo como Salvador. Y esto dijo dando a entender del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él. Y es otra figura. Pero que el Señor nos bendiga, nos ayude para que podamos predicar el Evangelio a toda criatura, dando testimonio en pequeñas cosas y poder así hacer que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Que el Señor nos bendiga.